Si la infancia está en juego, ¿dónde estás tú? ADN y 3xI presentan el podcast Hay mucho en juego. Un espacio de encuentro para conversar sobre la corresponsabilidad que tenemos todos y todas sobre la infancia y la adolescencia. La infancia está en juego. ¿Te sumas o te restas? Un niño que ha vivido abandono no necesita primero normas. Necesita primero un adulto que se quede. Un adolescente que ha aprendido a desconfiar no necesita castigo. Necesita coherencia. Porque los vínculos no solo marcan la vida, también pueden repararla. Es parte del trabajo que queremos hacer y el aporte que estamos tratando de construir junto a 3xI y ADN en este Hay Mucho en Juego. Y les damos la bienvenida junto a Malena Simonetti una vez más a todos y todas a esta conversación, a esta reflexión que nos involucra a todos, pues Male. Hola Sandra y a todos los que nos están escuchando desde sus casas. Hoy hablaremos de cómo los vínculos pueden sanar y de cómo la corresponsabilidad entre adultos, instituciones, comunidad, vecinos, vecinas, es clave en la vida de los niños, las niñas y los adolescentes. Las heridas de infancia, ¿no? ¿Quién no tiene alguna? De pronto quedar ahí con el sentido de haber sido abandonado, estar abandonado y crecer con esa herida. De promesas que uno espera eternamente que se cumplan y que no se cumplan, ¿no? Con eso se pierde la confianza, la credibilidad, la esperanza incluso, y podemos hacer que todo aquello cambie cuando un adulto se queda, cuando un adulto cumple, cuando no grita, cuando no abandona, cuando incluso se queda pese a que todo sea difícil y vaya cuesta arriba. Para empezar, Sandra, ¿qué te parece que escuchemos algunos recuerdos de infancia, vínculos que marcaron a distintas personas? Tengo el recuerdo de llegar a ver a mi abuela después del colegio y me preguntaba, ¿una siestecita? De ahí me quedaba dormida en su cama y despertaba cubierta por un chal, con esa sensación de estar arropada, cuidada, dormir tranquila, acurrucada. Me cuesta mucho quedarme dormida. Cuando era chica quería conversar siempre con mi mamá. Y mi mamá me decía que si me quedaba callada, escucharía a los grillos tocando una guitarrita chiquitita. Y así asocié el canto de los grillos a esa imagen que me regaló mi mamá. Qué bonito sentir que en la familia hay distintos roles, ¿no? Las abuelas, las madres, los padres, los hermanos, los tíos, los padrinos, hoy día también los amigos de los papás incluso. Y eso se puede proyectar en los roles junto a los profesores y los vínculos que uno marcó, por ejemplo. Y pasa, ¿sabes qué, Male? Me pasa mucho cuando hablamos de pronto en el programa de las infancias y pensamos, no sé, en el regalo de Navidad, las primeras Navidades o las primeras vacaciones. Nunca son los regalos. Nunca son los lugares a los que fuiste, son los momentos que viviste, las personas con las que estuviste. A eso nos referimos cuando hablamos de vínculos sanadores. Vínculos sanadores, corresponsabilidad, todo aquello que nos marque esas vivencias y esa sensación de sentirnos seguros, de ese amor incondicional. Y para hoy, Sandra y todos los que nos están escuchando, tenemos una invitada muy especial. Ella vivió en una residencia de protección en el sur de Chile durante gran parte de su infancia. Es miembro de la red de Egresa, es mamá de Laura y futura coach. Hoy nos acompaña para hablar sobre vínculos que sanan, María Eugenia Reyes. Bienvenida, María Eugenia, gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Cuéntanos, María Eugenia, ¿cómo llega una niña del sur de Chile que egresó de una residencia de protección a ser una coach profesional? ¿Qué pasa en tu trayectoria de vida? ¿Cómo ocurre ese camino? Yo diría que es difícil hablar de trayectoria porque a uno se le pasan muchas experiencias. Uno dice, ¿cómo relato todas las experiencias para llegar a donde estoy? Pero básicamente podría decir que mi vida se ha dividido en dos partes. La primera parte tiene que ver con tristeza, desazón y principalmente sin expectativas, con miedo y rabia. Eso se mantuvo previo al egreso, o sea, durante mi vida de residencia. Perdí las expectativas, perdí las ganas, la esperanza, sin vínculo, hasta que egresé y a los 23 años conocí a una mujer que me dio todo lo que pudo, sin conocerme.
Y ella me abrió el mundo de las expectativas, de la esperanza, del cariño, y me brindó oportunidades que hicieron que yo tuviera propósito. Y luego de desarrollar una vida de trabajo y de hacer un montón de cosas, me encontré con el mundo de las infancias, conocí a la Male, conocí a otras personas que me fueron mostrando la importancia de mi experiencia y la importancia de mi testimonio, y se me abrió la posibilidad de certificarme como coach. Y en eso estoy hoy día preparándome también, porque me interesa mucho ser coach y también dar charlas de crecimiento personal y transitar por ese camino. Qué bonito escucharla, qué motivador, porque a veces uno dice, no, si de las experiencias se aprende, bueno, pero hay que hacer algo con ese aprendizaje, ¿no? Que es un poco lo que está haciendo. Claro, y por eso la trayectoria, te preguntaba un poquito de eso. Y María Eugenia, cuéntanos un poco cuando miras tu paso por la residencia de protección. Tú decías estas 2 etapas de la vida. En esa etapa, que sin duda fue más dolorosa, más difícil, como decías tú, sin tanta proyección, ¿recuerdas alguna persona que haya marcado tu vida o ese periodo de tu vida y qué la hacía especial en ese momento? ¿Qué tenía esa persona que la hacía especial para ti? Me quiero centrar en una monja, la hermana Judith, que era joven, y que a diferencia de las otras, o de las tías, o de los cuidadores que teníamos, que obviamente estaban encargadas de nosotros, y de la crítica, y de la educación, qué sé yo, ella era una mujer cálida, que no esperaba nada de mí, o sea, que no ponía sus expectativas en mí, que me quería, que me decía que yo podía hacer lo que yo quisiera con mi vida, que no lo entendía en ese minuto, pero que me decía que yo era merecedora de amor. Y siendo yo una adolescente rebelde y complicada, ella simplemente veía lo mejor de mí. Y eso me marcó mucho, que había algo bueno en mí, que me convertía en alguien que era digno de amor y no solamente de rechazo. Hay que subrayar eso, porque conversando con Arnaldo Canales en alguna vez, un momento, un especialista en educación emocional, nos decía cómo se hacen ejercicios de pronto en colegios donde hay niños que pueden ser complicados, incluso no solo en residencias, donde el cambio es solo, por ejemplo, el ejercicio de, durante el día, 4 señales de amor hacia un niño o una niña. Un chocolatito, decirle, uy, que estás jugando bien a la pelota hoy día, que te ves bonito, que te ves bonita. Y eso es un cambio tremendo como mensaje para un niño o una niña cuando están en una etapa difícil. Y sabemos además que las residencias o los sistemas de residencia no siempre han sido fáciles, no lo son al día de hoy, y implican un gran desafío por sí mismos en nuestro país, ¿no, Male? Qué relevante lo que dice Sandra, porque estaba pensando también que ese cambio de switch que la María Eugenia nos muestra de esta hermana Judith, es el cambio de switch. Voy a mirar lo que en ti es un recurso, o voy a mirarte desde otro lugar, te voy a reforzar positivamente, te voy a decir algo que me gusta de ti. ¿Cuántas veces los adultos estamos, los que estamos criando al menos, mirando aquello que falta, o el hacer, o la tarea, o lo que, y nos cuesta hacer ese pequeño cambio? Una invitación para todos los que somos adultos de mirar desde ahí. Y ahí, María Eugenia, volviendo contigo y tu experiencia, ¿qué necesita un adulto para ser realmente significativo para un niño, para un joven en una residencia? También desde tu experiencia. Te lo pregunto porque a veces nos hacemos esa pregunta, o en esos momentos las personas que nos escuchan quizás se pueden estar preguntando también, como, ¿qué puedo hacer yo distinto? Tú recién decías, Sandra, alguna idea, pero ¿cómo lo ves tú, como esa joven que fuiste? Yo pienso que lo primero que hay que hacer previo al voluntariado o para acoger a un niño o querer involucrarte en este mundo es reflexionar sobre cuánto amo al ser humano. Y una vez que yo hago esa reflexión y pienso cuánto amo al ser humano, recién pensar cuánto estoy dispuesto a entregarle a otro ser humano de mí. Porque ocurre que muchas veces las personas, todos, queremos hacer cosas por otros en razón a nuestra necesidad.
a mi vacío, a lo que yo quiero hacer para mí, porque me encuentro en un momento en el que quiero entregar otro porque me siento vacío. Y lo lógico debiera ser cuánto quiero entregar a otro desde mi amor por el ser humano, porque eso hace más transparente mi entrega y no hace daño a otro. Los sujetos de amor son los niños a los que yo voy a entregar algo. Y desde ese punto de vista creo que la entrega tiene que ser también, yo hablo mucho de las expectativas. Las expectativas no son mías y tampoco puedo llenar de expectativas a otro. Hacer promesas que no puedo cumplir. No ser constante con el afecto que he decidido entregar. No ser honesto con lo que digo, porque los niños que viven en residencia puntualmente, muchas veces se les dice, lo hemos conversado, tú no estás solo, hay mucha gente que te quiere, hay un mundo que está pensando en ti, la sociedad está trabajando para ti. Pero eso no es cierto. Los niños que salen de las residencias, los jóvenes que salen de las residencias salen solos. Todo eso, todas las personas van quedando atrás. Y tú te sientes solo y te encuentras solo. Entonces mi mensaje es ser honesto y preguntarme cuánto estoy dispuesto a entregar con toda esa honestidad. Un ejercicio de empatía profundo, que me hace reflexionar un poco con respecto como a la liviandad con que a veces se dicen cosas, no malintencionadas necesariamente, pero la liviandad de emitir palabras o hacer promesas que no se pueden cumplir, o creer que voy a estar involucrándome pero después abandonar en el camino. Requiere de mucha empatía, y ese ejercicio de humanidad que nos propones y que al menos a mí me desafía un montón, me deja reflexionando mucho, María Eugenia. No, y hacerlo desde lo que ese niño, niña, adolescente necesita, no desde lo que nosotros creemos que necesita, porque somos súper buenos para buscar soluciones desde nosotros, pero no pensando qué es lo que es realmente una solución de acuerdo a lo que ellos o ellas necesitan y quieren. Así es. Y María Eugenia, cuéntanos ahí de estos adultos que estuvieron ahí en tu vida y en la residencia. Si pudieras decirlo como en una frase, una palabra, como ¿qué es lo que más destacas de esa relación o de ese vínculo que fue relevante para ti? Si lo pudieras poner como en una palabra para los que nos están escuchando y eventualmente también les toca vincularse desde las necesidades con otros niños o niñas o jóvenes. Respeto y aceptar de que esa persona es única, que no es lo que yo espero de esa persona, no se va a transformar en lo que yo espero, simplemente respeto para dejarlo ser. Qué básico suena, que debiera ser tan simple, pero no, nos cuesta tanto. Y por eso vamos a conectarnos ahora con la experiencia precisamente de una cuidadora que trabaja directamente con un niño, con un hogar, ¿no?, donde hay niños, niñas, adolescentes, estas residencias de protección, que nos habla de cómo es precisamente su rol y la relevancia que tienen los vínculos de la vida cotidiana de los menores. Escuchamos entonces los que nos tiene que contar ahora Camila Gamboa. Bueno, es importante establecer vínculos en general en la vida, como en el contexto terapéutico, ya que esto va a permitir de que el niño se desenvuelva de una manera mucho más segura y en confianza en el espacio, considerando de que el niño va a llegar con una sintomatología relacionada a la comunicación. También es importante considerar otros ámbitos en los que se desenvuelve, como en el contexto familiar, social, en el contexto educacional, y también es importante considerar los gustos y las preferencias propias que tenga el niño para trabajar desde ahí. Después de escuchar este testimonio, nos queda la inquietud, María Eugenia, sobre cuáles son esas pequeñas acciones que pueden tener un gran impacto en la vivencia de un niño, que no necesariamente se notan. Ahí nos decía ella tener en cuenta los gustos, las preferencias. Entonces hay pequeñas cositas, me imagino que en el día a día de la vida cotidiana podemos aprovechar. Estoy pensando en las personas que también nos están escuchando, no necesariamente los que trabajan en residencia de protección. Estoy pensando en adultos, adultas que se relacionan con niños en esos vínculos. ¿Cuáles son esas pequeñas cosas? Yo siempre parto por decir de que la preparación para la vida independiente de cualquier niño que esté en residencia o en tu casa o en cualquier parte, parte desde la más temprana infancia.
y el respeto por la individualidad, por sus intereses y por su autonomía son primordiales. O sea, primar la autonomía de una persona en beneficio de su desarrollo personal es lo fundamental, porque si no respetas su autonomía, tienes un niño que hace lo que se le dice, que no sabe tomar decisiones, que no puede integrarse y finalmente se convierte en un adulto que no sabe resolver. Entonces mi consejo sería respetar la autonomía como eje principal. Muchas veces ahí uno dice, no, pero es que a los niños hay que rayarles la cancha. Por supuesto que hay que rayarles la cancha, por supuesto que hay que ponerles límites, pero es súper relevante validarlos desde su individualidad. Me pasa con mi Vittorio pequeño ahí, mi sobrino nieto, que en cosas simples, si no se trata que decidan qué vamos a comer, no qué vamos a almorzar en el día, sino que si estás jugando, ya, pero ¿cómo quieres que juguemos? ¿Te parece si jugamos de esta forma o de esta otra? Ordenamos por color, por tamaño, no sé, y que ellos puedan tomar esas decisiones. Me parece que es un poco lo que apunta María Eugenia, y que lo hacemos re poco. Nos cuesta. Además que depende de la edad también, como los distintos grados de autonomía. Exacto. Y las conquistas que uno tiene que ir haciendo. Evidentemente un niño de 2, 3 años tiene ciertas conquistas en su autonomía, o sea, desde más chiquitito, desde aprender a caminar, eso ya es como un acto súper heroico de pararte en tus pies y poder caminar. Entonces ir mirando esos distintos momentos y uno como adulto efectivamente rayar la cancha, acompañar, guiar, no dejar solo, pero dándoles esos espacios que además refuerzan tu sensación de autologro, de autoestima. Y cuéntanos un poco, María Eugenia, sabemos que en este desarrollo de autoestima, que cuando uno es joven, ¿cierto? Y el egreso para los jóvenes en residencias de protección es todo un tema. Desde tu experiencia, ¿por qué es tan difícil para un joven su egreso? En ese momento en que cumples 18 años y se supone que ya eres adulto y tienes que salir del hogar o la residencia que te ha acogido durante varios años. Eso es un tema súper potente, porque cuando uno ha crecido institucionalizado o cuando los jóvenes están institucionalizados, tienen una pauta de comportamiento, en el sentido de que tienes horarios para levantarte, para comer, para funcionar, está todo asignado. Por lo tanto, tú te riges por un sistema que controla todas tus acciones, todo lo que tú haces, lo que comes, con quién hablas, a qué hora asistes a un lugar, etc. Por lo tanto, cuando tú egresas, no sabes tomar tus propias decisiones. Si le sumas a eso que nunca has manejado dinero, nunca has comprado, nunca has sido autosuficiente, no sabes generar tampoco tus recursos y además no tienes a quién acudir. Y si tienes a quién acudir, normalmente son las mismas personas que te han vulnerado. Entonces, lo difícil es, además, entender el mundo como es afuera, porque es un adentro y un afuera. Y afuera es un mundo incomprensible, en el que tú nunca has estado inserto. Muchas veces la mayoría de los jóvenes que salen de la residencia nunca se han sentado en una mesa con una familia. No sabes nada, eres un bicho raro en un mundo extraño. La principal dificultad tiene que ver precisamente con que al no saber comportarte, o sea, no saber comunicarte, interactuar, socializar socializan de manera distinta, claro. Te cuesta encontrar trabajo, relacionarte con otras personas. Eso hace que principalmente tú te vincules emocionalmente con las personas equivocadas. Las niñas se involucran en relaciones tóxicas, violentas, y ocurren una serie de situaciones, repitiendo patrones, sí. Exactamente, que te llevan a caer en la vulnerabilidad nuevamente. Sin hablar de lo que te acerca al tema de las drogas, los consumos que son dañinos. La violencia intrafamiliar. Exactamente. Entonces pienso que la dificultad es tan amplia que no sabría por dónde más seguir, porque es toda una dificultad. Pero claramente tú mencionaste anteriormente como ese camino de la autonomía, como que me agarro de eso, porque en la medida en que puedes acompañar los procesos de autonomía de los niños, las niñas, los jóvenes, en una residencia de protección, pero también en las casas, ¿cierto? En aquellos niños que están en entornos familiares, de alguna forma los puedes ir ayudando para que ellos tengan esa seguridad en sí mismos, para que puedan saber y conocer qué es lo que quieren, cuáles son sus preferencias,
a poner límites, etcétera. Y desde ahí, porque estamos hoy día hablando en este capítulo sobre los vínculos que sanan, María Eugenia. Yo te conozco hace un rato, así que voy a hacer trampa con esta pregunta, pero me interesa llevarte un poco a eso y que nos puedas contar a Sandra, a mí, a los que nos están escuchando, qué adulto significativo o qué adulta significativa fue crucial para ti en tu salida de la residencia, en tu ingreso a la residencia de protección o en ese tránsito, ¿cierto?, hacia el mundo adulto, que tú lo señalas como algo tan duro y tan vulnerable si es que no es acompañado y bien acompañado. Yo tuve la suerte a los 23 años, luego de haber tenido un espacio de tiempo difícil, de conocer a Mirta. Mirta era una profesora que me conoció por circunstancias de la vida y que me amó incondicionalmente, abrió las puertas de su casa, me ofreció el mundo y me pagó los estudios, o sea, hizo cosas por mí sin esperar nada, solo me quiso. Y el valor más importante que tiene para mí es que ella me dio la posibilidad de elegir, pero me enseñó a cómo elegir además. Fue mi persona significativa, que me ayudó a tomar decisiones, que me enseñó que podía equivocarme y no pasaba nada, que no tenía que tener miedo del mundo porque no iba a estar sola. Visto desde ese punto de vista, pienso de que si tú eso lo llevas hoy al montón de niños que necesitan familias de acogida, por ejemplo, si a mí a los 23 años alguien me pudo rescatar y me ayudó a salir del espacio en el que estaba, imagínate lo que pasa con un niño que desde muy pequeño es recibido y sacado de la institución. Tiene un valor enorme. Guiar, acompañar, dar herramientas y amar, sobre todo, que decidor, ¿no? Todo esto que tú nos cuentas, María Eugenia, porque muchas veces pensamos que necesitamos a los niños darle comida, techo, educación y salud, y sería, cuando las bases son otras, y eso nos sirve para la relación de todos los adultos significativos con las infancias, no solo con los niños que estén institucionalizados, sino que con los que nos vinculamos en el día a día, con nuestros hijos, hijas, sobrinos, nietos, hijitos del vecino, de nuestra mejor amiga, todas las infancias, porque el crecer en un país como Chile, además, no es fácil. Sí, me quedo pensando también, Sandra, en las Mirtas. ¿Cuántos de nosotros estamos siendo una Mirta eventualmente para alguien, para un niño, para una niña? Como decías tú, no necesariamente son nuestros hijos o hijas, sobrinos, sobrinas, nietos, un vecino, un alumno, ¿cierto? Y a veces no nos damos ni cuenta. No nos damos cuenta, me hace pensar en eso. Sí, porque además hoy día son precisamente muy distintas las formas de hacer familia, ¿no? Hay muchos tipos de familias que se construyen, que se reconstruyen, que se ensamblan, que se crean de la nada, que sin vínculos sanguíneos pasan a ser familia. Hay muchas maneras de hacer familia hoy día. Y José Vélez, que ya es conocido nuestro de la casa, ¿no?, que es uno de los niños representantes, digamos, de la voz de niños que están institucionalizados, él está precisamente hoy día con una familia de acogida y nos habla de estos conceptos nuevos bajo una nueva forma de hacer familia. Vivir en una familia de acogida con mi tía Fran ha sido una experiencia muy nueva, pero también muy bonita. Me siento acompañado, escuchado y querido en todo momento. No es solo un lugar donde voy a dormir o voy a descansar, es realmente un lugar donde siento que importo. Las familias de acogida hacen una diferencia real en la vida de los niños y niñas, incluyéndome. Con cariño y dedicación pueden cambiarlo todo. Y si estás pensando en ser una familia de acogida, hazlo, realmente cambias vidas y también puedes cambiar la tuya. Ay, no, te pasaste. Es que eso les cambia la vida, y les cambia la vida no solo a los niños, niñas y adolescentes, sino que también a las personas que pueden ser una familia acogida. Sí, qué emocionante escuchar a José como con ese testimonio vivo de lo que él vive a diario, ahí con el cariño enorme de su tía Fran. Y desde ahí, María Eugenia, ¿qué te hace pensar el escuchar el testimonio de José, que además tú lo conoces? Sí, conozco al José. Él dice una cosa súper cierta, que cuánto bien nos hace a todos acogernos. Pienso de que
todos, basta que miremos para el lado que hay un niño que necesita ser acogido. Los niños que viven en residencia son todos hijos de alguien, sobrinos de alguien, nietos de alguien, y sin embargo muchos de ellos están solos. Entonces nosotros debiéramos empezar por mirar en nuestro entorno. Habiendo tantos niños en residencia o en desprotección, significa que cerca de nosotros hay alguno y no nos hemos dado cuenta. Entonces, acoger cambia vidas realmente, pero también tenemos que tener la capacidad de mirar en nuestro entorno y darnos cuenta qué niño cerca de nuestro necesita que lo veamos. Qué buena reflexión, el poder mirar, estar atentos, de nuevo, parar, ser conscientes, mirar a nuestro alrededor. No necesariamente los niños que están en residencia, en cuidados alternativos, porque esos niños requieren, lo decían los niños en un capítulo anterior, requieren que les hablemos mirándolo a los ojos, que nos pongamos a su altura, que nos demos el tiempo, que no estemos con nuestros celulares cuando ellos nos quieren contar algo, le digamos, no, espérame un minuto, porque están cansados de esperar. Que es cierto lo que tú nos comentas, María Eugenia, y especialmente en este capítulo que estamos hablando de los vínculos que sanan. Me parece que lo he mencionado en otros capítulos, pero voy a volver a decirlo, dado que José nos trae el tema de las familias de acogida. Hoy en día son 700 niños, niñas y guaguitas entre 0 y 3 años que están en residencia de protección, como decías tú, institucionalizados, probablemente cuidados con mucho amor por las organizaciones que los reciben y están con su cuidado transitorio. Pero ¿cómo sería el mundo si esas 700 personas, guaguitas, niños, niñas, pudieran tener la experiencia que tuviste tú con tu Mirta, que te acompañó, que se vinculó contigo a tus 23 años? ¿Qué pasaría con las vidas de ellos? Si hubiese 700 familias. Claro. ¿Por qué no? ¿Cómo lo ves tú, María Eugenia? Sí, ¿Crees mira, que sea posible? ¿No? Yo digo siempre de que las personas que vivimos o pasamos por hogares de protección nunca dejamos de estar institucionalizadas. Eso se refleja en nuestros miedos, miedo al abandono, miedo a ser malos padres, miedo en tomar decisiones. Vivimos institucionalizados emocionalmente. Y si tú puedes evitar que un niño sea institucionalizado o viva institucionalizado, estás evitando que tenga miedo. Y no hay nada más dañino para un ser humano que vivir en el miedo. No puede haber algo más grande que eso. O sea, el miedo es lo peor que le puede pasar a un ser humano. Entonces, si tú quieres ser familia de acogida de un niño y evitar que ese niño crezca en el miedo, estás haciendo un gran acto de amor. Qué buena invitación en la que nos haces, como desde algo tan profundo y tan íntimo como tu propia vivencia y lo que te tocó sentir, ¿cierto? Y que, como tú dices, María Eugenia, de alguna forma eso queda como un poquito instalado. También tengo una contrapregunta a eso, porque ojalá consigamos, ¿cierto?, las 700 familias de acogida. Entendemos que como si miramos los derechos de los niños y las niñas, el primer derecho es el derecho a vivir en un entorno familiar, con las múltiples posibilidades de familias que tenemos en Chile hoy en día. ¿Qué pasa igual? Porque hoy en día también es una realidad que hay 5.000 niños, niñas y adolescentes que están en residencia de protección. ¿Cómo podríamos fomentar vínculos que sanan ahí adentro? Porque eso es una realidad. No podemos erradicar, ¿cierto?, y terminar con todas las residencias de protección de un día para otro. O sea, ojalá no hubieran niños que estén institucionalizados, pero dado que están, y va a haber un porcentaje no menor que va a estar ahí, en esas condiciones, ojalá por el menor tiempo posible, ¿cómo podemos ahí promover o fomentar vínculos más sanadores? ¿Qué se te ocurre a ti? Pienso principalmente de que tenemos que tener conciencia de lo que significa el estigma hacia un niño que está institucionalizado o a un joven que egresa. El prejuicio. Y una vez que tenemos conciencia de eso, darnos cuenta de que lo más importante no son los recursos, porque a veces me pasa que me dicen, oye, yo ojalá, pero no tengo dinero para ayudar a alguien o para llevarme a alguien conmigo, qué sé yo. No todo se trata de plata, se trata de afecto. Un abrazo es mejor que un regalo, una presencia es mejor que un regalo, una constancia es mejor que un regalo. Y eso genera estabilidad emocional,
genera confianza y genera la sensación de que uno no va a perder. Y bajan los miedos, me imagino, un poco también. Miedos, claro. O sea, hay una invitación ahí también para ¿A quién no le gustan las certezas? Aquí a todos. Desde ahí nos podemos mover, claro. María Eugenia, tú también te presentas, y así te presentamos al inicio de este podcast, como la mamá de Laurita. Eso me interesa mucho y me imagino los que nos están escuchando también. ¿Cómo ha sido tu experiencia de maternidad, de ser la cuidadora de Laurita, estos 13 años que tiene Laurita? Cuéntanos. Yo soy María Eugenia, mamá de Laura, digo siempre, una mujer que nunca tuvo intenciones de ser madre por miedo a una mala maternidad, por miedo a ser irresponsable y básicamente por miedo a ser una mala mamá, castigadora, etc. Y cuando nació Laura, con todos esos temores, descubrí de que soy alguien que puede entregar amor a pesar de no haberlo recibido. Y he enfocado mi vida a lograr, o sea, encuentro que hay una grandeza enorme en tener la posibilidad de existir sabiendo que hiciste que otro ser humano se sintiera seguro, que se sintiera amado. Entonces me siento feliz de no haber repetido patrones. Me siento afortunada de haber tenido la oportunidad de no repetir patrones. Y tampoco lo hubiese logrado si no hubiese tenido la compañía de una persona significativa que decidió ser significativa para mí. Así es que me siento orgullosa básicamente de formar una persona con, no sé, uno siempre habla de valores, de qué sé yo, de pensamiento crítico, esas cosas, pero básicamente me interesa de que ellas a diario sientan que su día ha sido un día feliz. Qué lindo, como diría Nicanor Parra, y un día feliz. Es súper importante que tengamos claro además eso, ¿no? De que aunque podamos nosotros tener malas experiencias de vida, haber sufrido, haber tenido carencias, sí podemos hacer algo para que otros no las tengan. Y eso también es un valor que debiéramos darnos a nosotros mismos como un superpoder. Para uno mismo como adulto. Exacto, compartir yo mi superpoder de ayudar a otro, de apoyar a otro, de acompañar a otro, de amar a otro. ¿Y por qué no? También estaba pensando en los adultos, las adultas que nos están escuchando. Quizás muchos de nosotros tuvimos experiencias de vida dolorosas en nuestras niñas, no necesariamente en una residencia de protección, ¿cierto? Qué ganas como de poder entender qué le recomendarías, María Eugenia, a esos adultos. Tú has hecho tu proceso también para poder sanar a ese niño, esa niña que fueron. ¿Uno podrá ser como su propio adulto significativo? ¿En alguna parte, en algún aspecto? Bueno, yo pienso de que todas las personas necesitamos al menos a un otro que nos brinde una oportunidad en cualquier sentido, en el afecto, en el trabajo, en lo que sea, que crea en ti. Pero pienso que también es importante que uno reflexione sobre lo que le ha tocado vivir y qué hace con lo que le ha tocado. Tengo que hacerle daño a otro porque yo he sufrido. Y cuando uno reflexiona sobre lo que uno hubiese querido recibir, debiera estar la grandeza en decir, si yo lo he pasado mal, quiero que otro lo pase mal. No siempre tenemos conciencia de eso, pero creo que el llamado está a ser conscientes de que no porque yo no haya tenido la oportunidad, se la voy a quitar a otra o no se la voy a brindar a otro. Y eso hay que internalizarlo porque, como dice el nombre de este podcast, hay mucho en juego por las infancias de nuestro país y necesitamos poder mejorarla. Y esta conversación también, esta reflexión, estas orientaciones con nuestros especialistas son un poco esa mirada cariñosa para ser también desde aquí un poquito significativos en la vida de adultos, niños, niñas, jóvenes y adolescentes. Y hay recomendaciones precisamente para poner sobre la mesa las conversaciones en torno a los vínculos sanadores, por ejemplo. Vamos a escuchar aquí algunas. Hay un par de películas que podrían tener que ver, ¿cierto?, con los vínculos que sanan. Una se llama Un sueño posible, de Sandra Bullock, y la otra película es En búsqueda de la felicidad, de Will Smith. Así es que para los que nos están escuchando, si quieren
ver un par de películas que también hablen de estos vínculos tan significativos. Ahí tenemos 2 buenas recomendaciones que nos dieron unos amigos ahí por la casa. Queremos darle las gracias a María Eugenia Reyes, mamá de Laurita, por haber estado con nosotros, por la generosidad además de compartir tu historia, que esperamos y sabemos va a ser muy inspiradora para muchos y muchas, partiendo por nosotras, ¿vale? Muchas gracias por estar. Gracias a ustedes. Gracias, María Eugenia. Y cerramos un nuevo capítulo de este podcast. Hay mucho en juego. Hasta la próxima.